El escándalo de producción de Forest River acaba de salir a la luz y los propietarios están furiosos. Lo que se desestimó como problemas aislados ahora apunta a algo mucho mayor. Los distribuidores se están retirando, los precios de reventa se desploman y personas con información privilegiada filtran detalles que la empresa esperaba mantener ocultos. Durante años, las familias confiaron en esta marca y ahora se dan cuenta de que hay un patrón del que nadie hablaba. Notas confidenciales, datos faltantes y un rastro de señales de alerta demasiado evidentes para ignorar. Y si alguna vez has tenido uno de estos equipos, querrás saber qué sucede después. La filtración que lo inició todo. En foros y grupos de Facebook de RV, las soldaduras se agrietaban como yeso viejo, las extensiones se deformaban tras una sola temporada y las tuberías de agua goteaban a través de los gabinetes nuevos. En pocas semanas, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras, NHTSA, publicó una alerta preliminar sobre fatiga del chasis y alineación incorrecta de las soldaduras en algunos modelos de Forest River. Se suponía que las unidades afectadas estaban listas para circular, pero los propietarios descubrían óxido, delaminación y pudrición del piso mucho antes de que expirara la garantía. Esas publicaciones, que en un principio se descartaron como problemas de mantenimiento, rápidamente crearon un patrón que nadie en la empresa pudo explicar. A finales de otoño, los precios de reventa se desplomaron. Un Forester del 2022, que en su día costó $112,000, se vendió de forma privada por menos de $91,000. Los vendedores se advertían entre sí cuando los compradores se echaban atrás por los daños causados por la humedad en vehículos con apenas un año de antigüedad. Los propietarios, que dependían de ellos para viajar y sentirse cómodos, sintieron la pérdida de inmediato. Sus casas rodantes perdían valor a una velocidad vertiginosa. El escándalo aún no era público, pero las cifras revelaban el miedo oculto tras los folletos publicitarios impecables. Las primeras filtraciones en línea fueron solo el comienzo. A medida que más propietarios presentaban quejas y los talleres de reparación subían fotos, los investigadores comenzaron a descubrir algo mucho peor. Lo que parecían defectos aleatorios empezaron a coincidir en modelos fabricados en el mismo periodo. Los rumores se convirtieron en pruebas, y las pruebas en indignación. Pero lo que los propietarios descubrieron después iba mucho más allá de simples tornillos sueltos. Lo que comenzó como un rumor ahora apuntaba directamente a un patrón de producción que nadie había revelado. El patrón BIN que nadie te contó. Al revisar los expedientes de retirada del mercado, un detalle llamó la atención. Los números de identificación vehicular, BIN, que terminaban en la misma secuencia, se repetían en las quejas. Un técnico jubilado de Indiana fue el primero en notarlo. Docenas de unidades afectadas, desde caravanas Rockwood hasta autocaravanas Sunseeker, presentaban códigos de chasis vinculados a un único subcontratista. Un boletín de piezas filtrado confirmó posteriormente la conexión. Entre 2019 y 2023, Forest River adquirió componentes críticos del chasis de un proveedor cuyos utillajes de soldadura no cumplían con los estándares de certificación. La auditoría interna, que nunca se hizo pública, calificó el defecto como de baja visibilidad, solo para monitorización. Esa llamada de solo monitoreo se convirtió en un desastre financiero. En las subastas de primavera, los camiones de esos rangos de BIN apenas alcanzaron la mitad de su valor contable. Los concesionarios registraron una depreciación en 2 etapas, un 20% el primer año y otro 15% cuando surgieron las alertas de BIN. Los préstamos de las cooperativas de crédito se dispararon, ya que los propietarios debían más de lo que valían los vehículos. Las permutas se paralizaron cuando las redes de prestamistas recibieron avisos de no vender al público. Lo que parecía una coincidencia resultó ser sistémico, un fallo en la cadena de suministro presente en miles de unidades fabricadas. Una vez que esos BIN se hicieron públicos, los mecánicos encontraron líneas de fractura coincidentes y placas de soldadura faltantes en varias plantas. El fallo no estaba en la carretera, sino que se originó dentro de las fábricas. Para comprender cómo se colaron esos fallos, hay que ver lo que ocurría detrás de esas puertas de montaje. Si has tenido estos problemas o has visto las señales de alerta, dale a me gusta y deja un comentario abajo. Las historias reales de los usuarios revelan más la verdad que cualquier comunicado de prensa. Los defectos ocultos a plena vista. En los boletines de servicio de Forest River se repetían las mismas 3 palabras. Reemplazar el conjunto del soporte. Estas discretas directivas, enviadas a los distribuidores como parte de las actualizaciones de servicio técnico, revelaban una debilidad recurrente en los soportes estructurales.
el recorrido del cableado y los soportes del tanque de gas LP. Los técnicos aseguraban a los propietarios que las reparaciones eran rutinarias, pero las fotos del desmontaje mostraban aislamiento quemado, pestañas de acero dobladas y sujetadores faltantes. Un boletín incluso reutilizó el mismo diagrama de una llamada a revisión anterior, cambiando solo el título y la fecha. Este ciclo de reparación basado en copiar y pegar permitía parchear las piezas defectuosas en lugar de rediseñarlas. Talleres independientes documentaron caídas de tensión, conectores quemados y correas de puesta a tierra derretidas, evidencia de atajos disfrazados de progreso. Un mecánico de Iowa lo resumió así: diseñado para la velocidad, no para la resistencia. Cada minuto perdido en la producción ahora cuesta cientos de dólares en piezas y mano de obra. Las facturas de reparación promedio superan los $5,800 y los departamentos de garantía solo cubren una fracción. Fallas idénticas surgían año tras año, demostrando que no se trataba de errores aislados, sino de defectos de diseño que se repetían automáticamente. No era desgaste ni envejecimiento, era negligencia convertida en rutina, lo cual plantea la pregunta: ¿cómo lograron estas máquinas pasar la inspección? La respuesta llegó cuando los frustrados propietarios y personas con información privilegiada finalmente intercambiaron opiniones en público. Cuando se rompió el silencio. A principios de la primavera, la frustración llegó a un punto crítico. Los propietarios de RV, que antes compartían consejos sobre campings, ahora organizaban hojas de cálculo de avisos de retirada y hacían seguimiento de la lista de espera en los centros de servicio. Lo que había comenzado como una charla informal en línea se convirtió en una campaña informativa coordinada, con listas de verificación de VIN y archivos fotográficos de chasis defectuosos. Los medios de comunicación locales se hicieron eco de la noticia después de que varios ingenieros jubilados confirmaran que los defectos coincidían con las deficiencias de fabricación que habían advertido años atrás. El equipo de relaciones públicas de Forest River respondió con la misma frase de siempre: la seguridad es nuestra máxima prioridad, y estos incidentes representan una pequeña parte de la producción. Mecánicos independientes detectaron corrosión en piezas nuevas, adhesivos faltantes y un torque desigual en las extensiones deslizantes. Las fotos en línea mostraban holguras mayores que las excusas de la empresa. Los propietarios que habían financiado sus vehículos estaban furiosos. La venta de vehículos usados se estancó ante la exigencia de inspecciones por parte de los compradores, y los concesionarios retiraron discretamente los anuncios, esperando que la polémica se disipara antes del próximo ciclo de ventas. El silencio que protegió la marca durante años finalmente se rompió. Lo que antes eran rumores en los talleres se convirtió en una prueba pública, y lo que sucedió después transformó la percepción que los propietarios tenían de toda la empresa. Fue entonces cuando los que estaban dentro hablaron y la verdad salió a la luz: cuotas por encima de la calidad. Cuanto más profundizaban los investigadores, más claro se volvía el patrón. La velocidad había reemplazado a la calidad. Entre 2021 y 2024, documentos internos de planificación mostraban que los plazos de inspección se redujeron de 90 minutos a menos de 45. Una directiva filtrada de un gerente de planta establecía un objetivo diario de 22 unidades terminadas por línea, una cifra que no dejaba tiempo para comprobaciones de torque ni pruebas de humedad. Los operarios de montaje, que recibían bonificaciones por alcanzar las cuotas, admitieron extraoficialmente que a menudo firmaban los formularios de inspección, incluso antes de que las máquinas salieran de la línea de producción. La presión por aumentar el volumen provenía directamente de los objetivos corporativos vinculados a las ganancias trimestrales, no a los márgenes de seguridad. La carrera por la velocidad se ha convertido en una herencia costosa. Cada inspección omitida se tradujo en reparaciones futuras valoradas en miles de dólares. Una sola soldadura mal hecha provocó goteras en el techo que arruinaron interiores y causaron cortocircuitos en el cableado. Un técnico estimó que por cada hora ahorrada en la línea de producción, se generaban 3 horas de trabajo de garantía posteriores. Los talleres de servicio en todo el Medio Oeste están ahora saturados de equipos que esperan meses para correcciones que deberían haberse detectado desde el primer día. Lo que Forest River alguna vez consideró una eficiencia líder en la industria, ahora se lee como una advertencia sobre las prisas disfrazadas de progreso. Se cumplieron los objetivos de producción, pero se descuidó la fiabilidad, y el abastecimiento pronto siguió el mismo camino. La siguiente filtración demostró exactamente cómo una sola decisión de recorte de costes podría desencadenar una retirada del mercado a nivel nacional. El cuadro de $14 que provocó una retirada.
Todo escándalo tiene un símbolo, y este se redujo a un simple trozo de acero. En 2023, el proveedor responsable de los soportes del chasis trasero propuso una aleación más barata, que ahorraba unos $14 por unidad. La gerencia aprobó el cambio sin volver a realizar pruebas de resistencia a la vibración. A los pocos meses, esos soportes comenzaron a fracturarse bajo carga, permitiendo que los portarruedas de repuesto se soltaran a altas velocidades. Un propietario en Kansas reportó que un conjunto de 90 kilos se desprendió y dañó el auto que venía detrás. Cuando los investigadores rastrearon los números de pieza, descubrieron que el lote con el que se habían reducido costos se había instalado en más de 4,000 vehículos de varias marcas pertenecientes a Forest River. Las facturas filtradas de los proveedores expusieron el cambio de acero tipo A compuesto tipo B, una degradación realizada para ahorrar unos pocos dólares por unidad. El atajo fracasó de inmediato. La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras, NHTSA, calificó el defecto como un riesgo estructural crítico, lo que obligó a una retirada masiva que costó casi $9 millones, antes incluso de que comenzaran las sanciones legales. Los concesionarios suspendieron las ventas mientras las aseguradoras marcaban los números de identificación del vehículo, VIN, como seguridad pendiente. Los valores de reventa se desplomaron de la noche a la mañana, e incluso los camiones reparados quedaron manchados por la producción con componentes baratos. La pequeña victoria contable de Forest River se convirtió en un desastre financiero medido en demandas, inventario varado y confianza perdida. Años de prestigio de marca se esfumaron por ahorrar menos del coste de 2 depósitos de combustible. Sin embargo, el verdadero peligro no era la fatiga estructural, sino un fallo eléctrico latente, un nuevo defecto que surgió justo cuando la empresa se esforzaba por contener el anterior. El punto ciego eléctrico. Los primeros informes de incendios comenzaron a llegar a principios de 2024, la mayoría relacionados con los mismos modelos que ya estaban bajo investigación por fallas en los soportes. Inicialmente, la empresa culpó a las modificaciones no originales. Sin embargo, las fotos del seguro revelaron una realidad distinta. El aislamiento derretido y los paneles del piso carbonizados indicaban que los arneses de cableado estaban demasiado cerca de fuentes de calor. En varios casos, la correa de conexión a tierra principal era de calibre insuficiente, lo que provocaba picos de tensión que dañaban los cables circundantes. El informe oficial de defectos, presentado ante los reguladores federales, confirmó la insuficiente holgura y ventilación inadecuada dentro de los compartimentos de los convertidores. En otras palabras, se escatimaron recursos. Las primas de seguros aumentaron un 12% en los vehículos con números de identificación vehicular, VIN, marcados como defectuosos, a medida que crecía el riesgo de incendios, y algunas aseguradoras se negaron a ofrecer cobertura total sin prueba de recableado. Los técnicos observaron la causa directamente: curvas cerradas, abrazaderas débiles, flujo de aire nulo, pero la producción nunca se detuvo. La solución de Forest River fue un espaciador, no una solución definitiva. Los ingenieros, con la instrucción de documentar y proceder, vieron cómo los incendios se multiplicaban. Lo que siguió no fue una negligencia, sino una estrategia para ocultar el peligro tras papeleo. Incluso después de las llamas, la línea de producción continuó funcionando sin problemas. Lo que sucedió después no fue un defecto en absoluto, sino la desaparición de la prueba de que algo de esto hubiera sido documentado alguna vez. Trámites que no existir. Cuando los reguladores solicitaron los registros completos de inspección de los modelos sospechosos, los servidores de cumplimiento de Forest River resultaron sospechosamente limpios. Semanas enteras de aprobaciones de control de calidad habían desaparecido, reemplazadas por entradas en blanco y marcas de tiempo recicladas. Antiguos auditores describieron las eliminaciones como quirúrgicas, como si alguien hubiera borrado el rastro deliberadamente. La empresa lo atribuyó a un error de migración de datos, pero los metadatos de los archivos recuperados revelaron otra historia: registros de inicio de sesión de usuarios editados mucho después de que los empleados hubieran dejado la empresa. Este borrado digital impidió a los investigadores verificar quién autorizó el envío de cada unidad, protegiendo así a los responsables de la toma de decisiones de cualquier responsabilidad. Los registros falsificados pueden costar hasta $25,000 por unidad, y la pérdida de archivos multiplicó ese riesgo de la noche a la mañana. La gerencia lo presentó como un problema de imagen, no de cumplimiento, contratando abogados en lugar de reabrir las inspecciones. Los mecánicos guardaron silencio mientras los nuevos guiones sustituían la verificación de defectos por la satisfacción del cliente. Cada formulario sin firmar ahora oculta un gasto invisible e incertidumbre
para cada camión en circulación. La responsabilidad se trasladó de las fábricas a los departamentos legales, prueba de que el papeleo, no el metal, se convirtió en la primera línea de defensa de la empresa. Propietarios contra la empresa. Las primeras demandas cayeron como un rayo. En Indiana, Texas y Florida, grupos de propietarios unieron fuerzas y presentaron demandas colectivas acusando a Forest River de ocultamiento doloso. Los documentos presentados parecían confesiones desde la carretera, familias varadas por fallas mecánicas, jubilados perjudicados por la denegación de garantías y trabajadores a tiempo completo con vehículos que ya no pasaban las inspecciones de seguridad. Los abogados señalaron memorandos internos que reconocían fallas estructurales meses antes de que se emitieran las órdenes de retirada. Un extracto citaba un correo electrónico de un ejecutivo que advertía que la divulgación prematura podría poner en peligro los ingresos de fin de año. Esa sola frase convirtió un problema de producción en un escándalo corporativo. Para la primavera, las reclamaciones conjuntas superaron los $210 millones, abarcando defectos, pérdida de uso y la drástica caída del valor de reventa. Los demandantes afirmaron que el silencio infló los precios mientras se vendían vehículos inseguros. Los analistas lo calificaron como la mayor ofensiva legal en la historia de las autocaravanas. En Forest River, los abogados formaron equipos de crisis mientras las declaraciones prometían cooperación sin reparación. Las demandas dieron voz a los propietarios, pero los concesionarios decían la verdad. La confianza se esfumó, los precios se desplomaron y las consecuencias financieras se extendieron más rápido que cualquier sentencia judicial. Lo que sucedió después no tuvo que ver con los tribunales, sino con cifras frías y duras que cualquier propietario podía ver en blanco y negro. El desplome del valor a principios del verano, el mercado de vehículos recreativos usados era irreconocible. Las unidades Forest River, antes consideradas fiables y fáciles de revender, ahora permanecían sin venderse durante 6 meses. Las listas de subastas mostraban un panorama desolador. Un Cherokee del 2022 que había alcanzado los $39,995 apenas llegó a los $28,000 tras 60 días en la subasta. Los concesionarios empezaron a bajar los precios de reserva solo para liberar espacio. La misma depreciación que antes tardaba 2 años, ahora se producía en una sola temporada. El término vehículo para retirar del mercado se convirtió en jerga entre los mayoristas para referirse al inventario que podía hundir sus balances. El capital se esfumó casi de la noche a la mañana al desplomarse el valor de reventa en $11,400 por unidad. Los prestamistas congelaron las refinanciaciones, las aseguradoras denegaron los pagos completos y los anuncios se inundaron de vender urgentemente antes de la reparación por llamada a revisión. El colapso no fue especulación, sino la reacción del mercado ante la realidad. El silencio de Forest River ocultó los informes, pero destrozó la confianza, arrastrando consigo incluso a los modelos no afectados. La lealtad se convirtió en venta, el valor en advertencia, y algunos siguen pagando de más, simplemente porque desconocen las consecuencias. El siguiente eslabón de la cadena reveló cómo los distribuidores intentaron mantenerse a flote cuando la confianza se desvaneció. El dilema del croupier. Los concesionarios se convirtieron en intermediarios involuntarios del escándalo. Las entidades financieras que financian el inventario de sus salas de exposición comenzaron a solicitar auditorías cuando las retiradas de vehículos de Forest River paralizaron las ventas. Los intereses de esos préstamos siguieron acumulándose incluso mientras los camiones permanecían inactivos debido a las órdenes de suspensión de venta. Un memorándum filtrado de un importante distribuidor del Medio Oeste reflejó el pánico. Inventario invendible en riesgo. Minimice la exposición mediante tarifas agresivas y la venta de servicios adicionales. En pocas palabras, los concesionarios comenzaron a trasladar sus pérdidas a los clientes. Los contratos de compra-venta empezaron a incluir cargos ambiguos como procesamiento, preparación para el mercado y cumplimiento de normas de seguridad, ocultando penalizaciones que devolvían dinero a los concesionarios. El personal admitió que se les ordenó recuperar el margen perdido, incluso si eso implicaba transgredir la ética. La confianza se desplomó cuando los clientes se dieron cuenta de que los extras no eran opcionales. Mientras tanto, los concesionarios de pueblos pequeños se enfrentaban a despidos y cambios de imagen solo para sobrevivir. Pero tras esos cargos ocultos se escondía algo mucho mayor: un sistema confidencial de recompra que compensaba las pérdidas discretamente, lejos del escrutinio público. Los acuerdos secretos que salieron a la luz después demostraron que la empresa no solo reparaba plataformas, sino que compraba silencio. Si este análisis te ha resultado revelador,
Suscríbete ahora. Descubrimos lo que ocultan los fabricantes, lo que los concesionarios no admiten y cómo proteger cada euro que has invertido en tu vehículo. Las recompras silenciosas, cuando aparecieron las primeras cartas de buena voluntad en materia de seguridad, parecían inofensivas. Ofertas de reembolso o reemplazo de ciertas unidades en aras de la satisfacción del cliente. Pero la letra pequeña revelaba otra historia. Aceptar la compensación requería firmar un acuerdo de confidencialidad que impedía a los propietarios hablar públicamente sobre los defectos o participar en demandas colectivas. A cambio, algunos recibieron un reembolso casi total, mientras que a otros se les ofreció lo justo para que desistieran. Cartas de acuerdo anónimas confirmaron posteriormente las sospechas de muchos. La empresa estaba encubriendo discretamente los casos más visibles antes de que los reguladores descubrieran la verdad. Solo uno de cada 20 propietarios afectados recibió un reembolso, a menudo retrasado y oculto entre papeleo etiquetado como resolución voluntaria. Entre bastidores, los técnicos reformularon los defectos de seguridad como ajustes de satisfacción para mantener las cifras bajas. En Internet, cartas de acuerdo idénticas revelaron un silencio coordinado que los reguladores ya no podían ignorar. Los investigadores federales comenzaron a cotejar los números de identificación vehicular, PIN, de los vehículos recomprados con los registros de inspección faltantes, descubriendo el mismo patrón en varios estados. Lo que comenzó como un soborno se ha convertido ahora en evidencia, y esta vez, la rendición de cuentas no es la excepción. Los reguladores toman medidas. Cuando intervinieron los investigadores federales, el panorama en toda la industria de los vehículos recreativos cambió radicalmente. Lo que comenzó como una serie de quejas de consumidores se convirtió en un análisis de ingeniería exhaustivo dirigido por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras, NHTSA. El expediente oficial calificó los defectos de Forest River como sistémicos, lo que significa que no se trataba de incidentes aislados, sino de indicios de una falla recurrente inherente al propio proceso de producción. Los investigadores exigieron 5 años de datos de fabricación, contratos con proveedores y correspondencia sobre retiros del mercado, obligando a la empresa a someterse a un escrutinio que ya no podía controlar. Los inspectores recorrieron las instalaciones de Indiana y descubrieron soldaduras incompletas, piezas que no coincidían y registros de pruebas interrumpidos, prueba irrefutable de negligencia sistémica. Analistas en Washington comenzaron a redactar normas de retirada obligatoria que entrarían en vigor antes del verano, con costes potenciales de decenas de millones. Las acciones de Forest River cayeron mientras los proveedores se preparaban para las consecuencias. Públicamente, la empresa prometió cooperar. En privado, fuentes internas lo calificaron de estrategia defensiva. Esta investigación ya no se centra en hardware defectuoso, sino en exponer cómo una marca de confianza construyó su imperio sobre el silencio y los atajos. El siguiente paso reveló hasta dónde estaba dispuesta a llegar la empresa para proteger su imagen, incluso cuando la evidencia era evidente para todos. La versión de la empresa frente a las pruebas. Cuando Forest River finalmente se dirigió al público, su mensaje, aunque pulido, carecía de fundamento. Los ejecutivos insistieron en que todos los problemas conocidos se han resuelto y que la seguridad del cliente sigue siendo nuestra máxima prioridad. Sin embargo, las fotos filtradas de la inspección de la fábrica contaban otra historia. Las imágenes del interior de las plantas de Goshen y Elkhart mostraban pilas de piezas rechazadas junto a unidades terminadas, cableado expuesto bajo paneles de suelo sin sellar y trabajadores recolocando apresuradamente soportes que ya habían sido marcados para su reemplazo. En una foto particularmente condenatoria, un marco recién pintado aún mostraba grietas visibles bajo la capa de pintura, prueba de que se estaban utilizando arreglos cosméticos para ocultar defectos más profundos. Los analistas compararon fotos filtradas de la fábrica con anuncios llamativos que afirmaban que los vehículos recreativos habían sido probados para soportar décadas de viajes. El contraste puso de manifiesto una creciente desconfianza, ya que incluso las unidades reparadas no superaron las inspecciones de terceros. Los datos del mercado confirmaron el daño. El valor de reventa cayó un 22%, una de las mayores caídas en la historia de los vehículos recreativos. Forest River lo calificó de limitado, pero los reguladores demostraron lo contrario. La diferencia entre sus afirmaciones y la realidad ahora es palpable, en la reputación, en el valor de reventa y en cada oferta de intercambio. Tras meses de incertidumbre, los propietarios por fin tienen un camino claro, y todo empieza por saber exactamente en qué situación se encuentra su vehículo.
Su plan de acción BIN. Si su vehículo Forest River se encuentra dentro del rango de BIN de 2019 a 2024, ahora tiene la ventaja de saber que la información es su mejor protección. El archivo del escándalo de Forest River, publicado por defensores del consumidor, contiene números de retiro del mercado verificados, fotos de los puntos defectuosos conocidos y una guía para el propietario de 3 pasos. Paso 1. Verifique su BIN con las listas de vehículos afectados publicadas por los organismos reguladores y grupos de seguridad del consumidor. Paso 2. Programe una inspección certificada con un técnico independiente, no con un concesionario vinculado al fabricante. Paso 3. Presente un reclamo a través de la garantía de Forest River o el portal federal de reembolso de retiros del mercado. Guarde todos los recibos, presupuestos de reparación y correspondencia por escrito. La documentación verificada ahora vale más que las promesas. Quienes registran cada reparación y reclamación poseen equipos cuyo valor aumenta hasta un 15% en comparación con las unidades no verificadas. Cada verificación del BIN y cada informe presentado ejerce una presión que exige una verdadera rendición de cuentas en todo el sector. Esto no es solo papeleo, es poder. El silencio antes protegía los atajos. Ahora la evidencia protege los intereses económicos. Y si esto termina con Forest River, la historia demuestra lo contrario. Lo que suceda a continuación definirá no solo el legado de una marca, sino también los estándares de todo el mundo RV. El despertar de la industria. El escándalo de Forest River ya no es un problema aislado de una sola empresa. Se ha convertido en el catalizador de una reforma en todo el sector de fabricación de vehículos con motor RVEE. Los reguladores y analistas del sector están elaborando nuevas normas de supervisión de la producción que exigen pruebas de resistencia realizadas por terceros para los sistemas estructurales y eléctricos antes de que los modelos lleguen al mercado. Por primera vez en décadas, es posible que los fabricantes deban divulgar públicamente sus índices de defectos y las auditorías a sus proveedores. Los expertos del sector prevén que estas reformas entren en vigor en los próximos 30 días. Y sus repercusiones transformarán los precios, la velocidad de producción y el poder de negociación de los compradores. Los descuentos por liquidación están apareciendo rápidamente, ya que los concesionarios se apresuran a deshacerse del inventario previo a la reforma, antes de que entren en vigor las inspecciones más estrictas. Esperar 30 días podría ahorrarle miles de dólares, mientras los fabricantes se esfuerzan por cumplir con las nuevas normas. Ya se están implementando una mayor cobertura en las campañas de revisión, extensiones de garantía y protecciones de reembolso. El sector ya no puede escudarse en la publicidad, debe demostrar cada afirmación. Manténgase alerta, proteja su inversión y nunca más confíe en el marketing por encima de las pruebas. No te pierdas esto, porque la historia está lejos de terminar. Se avecinan más filtraciones, más pruebas y consecuencias mucho mayores. Si has tenido un Forest River, comparte tu historia en los comentarios. Dale a me gusta si quieres que se sepa la verdad y suscríbete, porque la próxima actualización lo cambia todo.